Hace unos años, cuando recién iniciaba trabajando como chofer en una aplicación, me pasó algo que hasta ahora es lo más fuerte que me ha tocado vivir, y espero que así se quede. Me tocó llevar a una chica a una de esas colonias peligrosas a las que uno no le gusta entrar, de esas donde se dan mucho los robos de vehículos como el mío, pero tampoco podía negarle el viaje a la chica, que probablemente estaba haciendo el esfuerzo de pagar el servicio para poder llegar a su casa de una forma un poco más segura. La dejé entrando a un callejón donde me dijo que ya no era necesario que entrara, y me dio las indicaciones para salir de forma más fácil de aquella colonia, pero, cosa muy rara, sonó en ese momento la alerta de la aplicación, indicándome que alguien me solicitaba un viaje cerca. Tuve mis dudas, pero decidí acercarme al lugar, pensando que en caso de que se viera algo extraño, simplemente cancelaría el viaje y me iría de ahí. Al entrar a la calle vi, paraditos a la mitad de ella, a dos señores que me hacían señas. Una señora de unos 50 años, la que había pedido el viaje, quería que llevara a su papá, un señor ya bastante mayor, pero de esos fuertes, que imponen a pesar de los años. Me ofrecí ayudar al señor a subir, pero entró como si nada. La señora le dijo que en un rato lo alcanzaba. Avanzamos un poco y el señor me dijo que no siguiera el camino que indicaba la aplicación. Me dijo que no era seguro, que había muchos asaltos por ahí. Por acá está más feo el camino, pero vamos a salir sin problemas, me dijo, y me pidió que siguiera por aquella calle que parecía subir más en aquellas laderas. En efecto, el camino era feo, lleno de baches en algunas zonas donde parecía que aquella calle hecha en rebajes del cerro volvía a ser reclamada por la tierra. El señor iba en completo silencio y me pidió apagar la música que llevaba. Me sorprendió porque iba a un volumen muy bajo, pero como siempre, quise hacer caso para que el viaje fuera más cómodo. Nos adentramos en una zona en la que parecíamos tener solo cerro de uno de los lados y del otro un pequeño barranco, y a lo lejos, hacia abajo, se veían las casas de la zona a unos cuantos metros de ahí. Pero la caída se veía peligrosa de todas formas, así que avancé con mucha precaución. «No te vayas a frenar», dijo el señor de repente. Regresé la vista al camino y vi tres figuras que se acercaban, una de ellas por el medio de la calle. «Maldita sea, nos van a asaltar», pensé. Pero un grito del señor abriendo la ventana me heló la sangre. «Ya están muertos, muchachos. Ya descansen». Volvió a dirigirse a mí para decirme que no disminuyera la velocidad. Me di cuenta que dos de las figuras volvieron a desaparecer en el cerro, como si se integraran de nuevo en la noche, y la otra, la que estaba en medio de la calle, se dirigió al lado contrario, como hacia el barranco. Cuando pasé, la pude ver con más claridad, a unos metros de mí, de mi ventana. Era un muchacho, parecía un muchacho normal, en camiseta a pesar del frío, pero con la piel blanca, muy blanca. Estaba de espaldas, así que no le vi la cara, pero a pesar de que llevábamos la calefacción, cuando pasamos junto a él pareciera que nos iba a congelar el carro. «Pobres muchachos», dijo aquel señor en el asiento trasero. «Se murieron hace meses aquí en un accidente, pero todavía no se han dado cuenta. Todavía siguen penando. Se cayeron por el barranco». Cuando salimos de aquella calle me dijo que ya podía volver a poner mi música. Avanzamos en silencio durante el resto de aquel viaje. Hola a la comunidad. Por ánimos de mi esposa, hoy me atrevo por fin a compartir con ustedes mi experiencia. He notado que varios de los que comparten su historia mencionan algo parecido, y es que creo, habemos los que vivimos algo inexplicable por primera vez, y hay algo, una parte de nosotros, que prefiere creer que hemos perdido un poco de cordura, a aceptar que existe todo un mundo de situaciones allá afuera que no podemos explicar. Un mundo acechando en la noche.
Para alguien como yo, que trabajo al volante precisamente de madrugada, se vuelve un pensamiento que me atrapa cada noche al salir de mi auto. Cada noche pensando si esta vez, de nueva cuenta, me voy a topar con algo sobrenatural. Y ese miedo lo tengo desde hace poco más de un año, cuando me pasó lo siguiente. Dejé a un pasajero en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Apenas me iba a alejar cuando me salió otro viaje, ahora recogiendo a alguien ahí mismo. Era una pareja de unos 40 años, los dos, que se dirigían a la central de autobuses del norte, pero en el camino me preguntaron por cuánto me animaría a llevarlos hasta el pueblo al que se dirigían, a unas 2 horas de ahí. Les dije una suma exagerada esperando que me dijeran que no, pero aceptaron. Así que manejé escuchando su plática por aquella carretera solitaria en cuanto abandonamos la ciudad. Me tocaría regresar solo, pero aprovecharía para escuchar un audiolibro, y con lo que me darían, ya no tendría que regresar a terminar el turno. Al final nos convenía a todos. El pueblo al que llegamos era pequeño, muy solitario, pero me tranquilicé cuando vi una especie de fiesta bastante grande a donde se dirigía aquel matrimonio. Me agradecieron e incluso me invitaron a cenar algo antes de emprender el camino de regreso, pero solo les agradecí y tomé aquellas callecitas para regresar hacia la carretera. Por confiado no prendí el navegador y en algún momento tomé la desviación incorrecta. Y me di cuenta hasta que vi la carretera a lo lejos, alejándome de ella, y yo estaba en alto y sin ver pronto una desviación hacia allá. Prendí entonces el navegador, pero tardaba en cargar y la calle era demasiado angosta junto a ese barranco como para intentar dar vuelta en U. Así que seguí un poco más adelante. Al único señor que vi en la calle le pregunté cómo llegar a la autopista y me dijo que aunque estaba más cerca a la salida regresando por donde venía, era difícil hacerlo, que mejor siguiera adelante un poco y al llegar a una tiendita que estaría abierta, avanzar unos metros más, por donde encontraría un camino de tierra que me llevaría a la carretera por fin. Confié, le hice caso y seguí. Luego de unos minutos, en efecto, alcancé a ver aquella tiendita y más adelante una desviación de terracería. Sin embargo, estaba completamente solo aquel camino, así que preferí volver a preguntar. Por un momento, teniendo la duda de que me hubieran mandado hacia una trampa, de que me fueran a robar. Y es que, bueno, aprendes a ser desconfiado en este negocio. Bajé en la tienda y por suerte tenían café. Les pregunté si iba en el camino correcto para regresar a la carretera y me confirmaron que prácticamente había llegado, que un poco más adelante regresaría hacia ella. Salvo aquella tiendita, aquella calle estaba completamente en penumbras. Cuando me despedía pensaba en lo diferente que sería la vida en aquel lugar, donde dos viejitos podían mantener una tienda abierta a esas horas de la madrugada sin temor a ser asaltados. Caminé hacia mi carro, que había tenido que dejar unos metros más adelante, justo a la entrada hacia aquel camino. Cuando vi que había alguien dentro de él, una mujer, en el asiento del copiloto, mirando al frente como esperando a que me subiera, nada más. Mi primera reacción fue correr a la tienda y pedir ayuda. Ahora sí estaba seguro de que me iban a asaltar, de que había caído en una trampa y por alguna razón todavía seguía confiando en estos viejitos. Disculpen, necesito su ayuda. Se subió alguien a mi coche. Los dos señores abrieron mucho los ojos como asustados. ¿Cómo?, preguntaron. Hay una mujer en mi coche, en el asiento del copiloto, les insistí. Pero usted venía solo, dijo la señora mientras salía de atrás de aquel mostrador para asomarse a la puerta. Cuando vio el coche le habló a su marido. Juntos caminaron hacia él. Yo lo seguí. No había nadie, pero yo no había escuchado la puerta. Vete con él, le dijo la señora a su esposo, para que llegue bien a la carretera. ¿Qué pasó?, pregunté. Usted súbase a su carro, me dijo el señor. Yo lo encamino. Me volteé hacia la señora esperando alguna explicación, pero solo me dijo que siguiera al señor, que él me sacaría a la carretera.
Me di cuenta de que el señor ya estaba caminando por el camino de terracería en la oscuridad y me apresuré al coche para seguirlo. Quité la alarma. Caí en cuenta de que no había sonado. No entendía cómo alguien se había podido subir. Encendí el coche y avancé unos metros alcanzando al señor. Me hizo señas de que frenara, de que avanzara a su paso, y solo iba caminando al lado de mi ventana. Hace mucho, mucho que no se aparecía, dijo. Y yo pensaba en preguntarle a quién se refería cuando escuché un ladrar de perros a lo lejos y miré por el retrovisor. A tan solo unos metros de nosotros, apenas visible por la oscuridad de la noche, pude ver que se acercaba una mujer caminando, como un cliché, como salida de un cuento de terror. Una mujer de blanco, caminando en aquel camino oscuro. Ahí viene, le dije al señor, que volteó y luego me dijo que siguiera, que le diera. Aceleré, pero no quería dejar al señor ahí atrás, pero él seguía gritando que avanzara. Y cuando vi la carretera al frente, a unos 50 metros, el señor me volvió a gritar que le diera, que acelerara. Dele para la carretera, me decía. Cuando llegué a la autopista detrás de mí, en el retrovisor, aún podía observar aquellas dos siluetas, como borrándose en la noche. Esperamos que estén disfrutando de los relatos de este episodio. Como siempre, les recordamos compartir este proyecto para que llegue mucha gente y con ellos muchas historias más para contar. Y también ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos van a encontrar, por ejemplo, en Instagram y en Twitter como RDLN Oficial. Siempre es un placer convivir con ustedes también por allá. Vámonos con más experiencias. Estás escuchando Relatos de la Noche. La verdad no sé si mi historia sea como las que ustedes suelen compartir, pero desde que me pasó supe que tenía que enviarla. Pasó hace unas cuantas semanas, pero hasta ahora logro reunir el tiempo para intentar contarla con todos los detalles. Hasta hace unos días trabajaba manejando un coche de Uber para intentar tener un ingreso extra, ya que no había mucho trabajo aquí en el taller. Un amigo mío me ofreció trabajar su auto por las noches y acepté. Pero aquella noche, cuando me dormí unas horas, como de 7 a 11 p.m. para irme a trabajar, estuve teniendo sueños muy feos, horribles. Me veía atravesando por un camino oscuro y de repente apareció un hombre en el camino. Un hombre lleno de sangre que se abalanzaba sobre el cofre, sobre mí. No podía salir de aquel camino por más que aceleraba, de reversa, hacia adelante. Nada, no podía. Y aquel hombre no dejaba de gritar, intentando abrir la puerta, entrar. Tenía una cara horrible, con las cuencas de los ojos vacíos, y no dejaba de gritar. Me desperté muy nervioso. Sentía algo en mi pecho que no me dejaba en paz. Pensé en huir. A lo mejor este sueño era una señal. A lo mejor algo malo me esperaba allá afuera. Iba a atropellar a alguien o a tener un accidente. No lo sé. Algo así imaginaba. Pero mi amigo me llamó para decirme que me apurara a pasar por el carro a donde nos quedábamos de ver. Y no pude decirle que no. Me fui para allá y tratando de olvidarme de todo aquello, me puse a trabajar. Completé un primer viaje, pero me sentía muy nervioso. Me metí por una calle tranquila. No quería seguir en el boulevard, aunque era más fácil que ahí cayera un viaje. No. Me adentré en aquella colonia unas cuantas cuadras cuando me salió un viaje por ahí mismo. Ni modo, ya me tocaba, pensé. Hay que chambear. Llegué a una casa donde estaba una muchacha junto a un chico en pijama. Parecía su pareja. Ella estaba vestida de enfermera y se dirigía al hospital. El muchacho parecía asegurarse de verme bien la cara, y luego revisó las placas de mi carro. Y lo entiendo. Muchas cosas malas han pasado en Ubers últimamente.
Me preguntó mi nombre y todo, y después se despidió de ella, que subió al coche y me dijo que disculpara a su pareja, que no siempre era así. Yo le dije que no se preocupara, que es más, lo entendía, y noté que ella también parecía un poco nerviosa. Cuando seguí el navegador llegamos a una calle solitaria y era... se los juro por Dios, era la calle con la que yo había estado soñando. Me paré en seco y le dije a la pasajera que si no conocía otra ruta. Me miró con una cara que evidenciaba confusión. No se asuste, no me lo va a creer, pero esta se parece a la calle de un sueño que acabo de tener, y a lo mejor usted se ríe, pero yo he aprendido a hacerle caso a estas. No había terminado de hablar cuando me tocó el hombro. Me dijo, yo acabo de soñar que pasaba por ahí, y había algo muy malo ahí enfrente. Di la vuelta como pude en varios movimientos, y ella me dijo que iba a buscar otra ruta en su teléfono. Casi les puedo jurar que cuando me di la vuelta por completo, se alcanzó a escuchar un grito que provenía de ese lugar. Hace poco me dirigí a recoger a una persona en una de las colonias viejas de la ciudad. Eran las 3 de la mañana. Hay bastante gente a esa hora, los que salen de las fiestas. Era la madrugada del viernes, pero hay gente que sale cualquier día de la semana y ¿quién soy yo para juzgar? La calle se veía muy solitaria. De haber estado en otra zona hasta me hubiera preocupado. La dirección en la que me llamaron era una casa claramente abandonada, por lo que supuse que había sido un error en la aplicación y avancé un poquito por la calle para ver si veía a mi pasajera. No vi nada. La calle era cerrada, así que me di media vuelta y volví hacia donde me había indicado la aplicación. Al frente, a unos 40 metros de mí, vi a una mujer que caminaba por la calle, en camisón, pero muy pegadita a los carros estacionados. Caminaba raro, casi como de lado y sin mover los brazos. Le hice cambio de luces para ver si era mi pasajera, pero ni siquiera se inmutó. Me acerqué a ella muy lentamente con el carro y cuando estaba por alcanzarla volteó. Estaba sonriendo y luego corrió para meterse justo en aquella casa abandonada, pero muy rápido, demasiado, como si fuera una sombra. Me estacioné enfrente, me bajé del coche, adentro de aquella casa, de una de las ventanas del segundo piso. Parecía asomarse, parecía ser la misma mujer. «Oiga», me gritó alguien atrás de mí. Era mi pasajera. «Es acá», me dijo, sacudiendo la mano. Eché el carro de reversa. Cuando se subió la chica me dijo que por alguna razón siempre le marcaba la ubicación mala al pedir el Uber, que siempre llegaban a esa casa. «No se preocupe», le dije. «Pero como que sí se ve macabra esa casa, ¿no?» «Uy, ¿qué le cuento?», me contestó. «Todos por aquí dicen que ahí espantan y que se aparece una mujer». No me atreví a contarle lo que yo acababa de ver.